Hablaremos sobre la solución de un derrame de ducto de petróleo ocurrido en Cadereyta, Jiménez. Los enlaces químicos son la función de átomos y moléculas para formar compuestos químicos más grandes y complejos dotados de estabilidad. Se pueden encontrar como enlaces covalentes y enlaces iónicos. Del lado derecho tenemos enlaces iónicos entre átomos metálicos y no metálicos, y consisten en una transferencia permanente de electrones, formando cationes y aniones. Del lado izquierdo tenemos enlace covalente, que ocurre entre átomos no metálicos, que se juntan y comparten algunos pares de electrones en su última órbita, y así consiguen una forma eléctrica más estable. La geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula, la cual puede ser lineal, angular, tetraedro, piramidal, entre otras muchas. Como podemos observar, los enlaces del agua no son opuestos, sino forman un ángulo de 104.45, como en este caso el metano forma un ángulo de 108.7. Esto se debe a que el hidrógeno es positivamente y lo que es el oxígeno y el carbono son negativos. La polaridad química es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas eléctricas en la misma molécula. El agua es polar, ya que tiene una gran diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno, mientras que el metano se considera que tiene la misma electronegatividad de carbono y los hidrógenos que contiene. Toxicidad. La toxicidad es la capacidad de alguna sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con él. A continuación se muestra una tabla con el grado de toxicidad de algunos compuestos que conforman a los hidrocarburos. En la tabla podemos encontrar bencenos, el antraceno, entre otros hidrocarburos que tienen alto grado de toxicidad. En los derrames de petróleo, esta toxicidad provoca daños en el sistema reproductivo y de alimentación del ecosistema marino. Propiedades físicas del petróleo. El petróleo está compuesto por hidrocarburos, por ejemplo, alcanos, alquenos y alquinos, entre otros. El petróleo también puede estar en líquido, sólido o gas. Su punto de ebullición aumenta según sus moléculas, la viscosidad depende del peso molecular y la volatilidad depende de los puntos de ebullición. Por último, la solubilidad también depende de los hidrocarburos que son solubles entre sí. Su punto de ebullición es de 100 grados centígrados, su viscosidad es de 20 grados centígrados y esta disminuye cuando la temperatura aumenta. Compuestos según su tipo de enlace y polaridad. A continuación se muestran diferentes compuestos involucrados en la problemática. Uno de ellos es el agua, la cual su fórmula molecular es H2O. Este compuesto tiene un enlace covalente, ya que son la unión de dos no metales. El agua es una molécula polar, es decir, existe en ella una distribución irregular de la densidad electrónica. Por esta razón, el agua posee una carga parcial negativa cerca del átomo de oxígeno y una carga parcial positiva cerca de los átomos de hidrógeno. El metano tiene 4 enlaces covalentes entre el carbono y el hidrógeno. El carbono es ligeramente más electronegativo que el hidrógeno, por tanto tenemos lo siguiente. Al momento de sumar los vectores, estos se anularán debido a la simetría de la molécula, por tanto la molécula de metano es apolar. El benceno es apolar, es decir, tiene momento dipolar cero. Según la regla lo similar disuelve lo similar, el benceno va a ser soluble en todos los compuestos apolares o con una baja polaridad. El agua es muy polar, por lo que jamás va a disolver al benceno. El mismo caso aplica para el naftaleno. Interacciones intermoleculares. El agua es un compuesto polar, por lo que cada molécula de ella puede formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua, formando una red. Por otro lado, los hidrocarburos del petróleo están formados en su mayoría por átomos de hidrógeno y carbono. Ambos compuestos tienen fuerzas de interacción en su mayoría apolares, por ejemplo el metano, por lo que no se mezclan de manera homogénea con el agua. Impacto ambiental. El impacto que causa de forma inmediata el derrame de petróleo es que en la superficie marina se crea una película que impide la entrada de luz solar en el agua, por lo que muchas especies como las algas se ven afectadas directamente, ya que necesitan la luz solar para realizar el proceso de fotosíntesis y sin luz solar pueden morir.
Afecta principalmente a las praderas marinas, algas y al fitoplancton, que forman parte del primer eslabón de la cadena trófica, y si desaparecen estos empezarán a haber muchos problemas, ya que todos los animales se alimentan de estos. Sin embargo, los crudos pesados son los más alarmantes, pues pueden ser inflamables. Y a medida de que la temperatura aumenta pueden penetrar en sustancias porosas. Los ecosistemas tienen diferente tiempo de recuperación, pues algunos son más dinámicos, por lo que se recuperan más rápido, aunque si hablamos de zonas costeras o los fondos marinos, su recuperación puede tardar hasta un siglo. Muchas gracias por su atención.